Esta es una producción de la Iglesia Gracia Soberana Durango. En esta ocasión traemos para ti la serie Hechos, los inicios de la Iglesia, por el pastor Christian Tucker. Iglesia Gracia Soberana Durango. Búsquenos en Facebook. Romanos. Es que el miércoles me quedé en Romanos, ¿verdad? Hechos, capítulo 20, versículos del 17 al 38. Lo vamos a leer completo y al final nos vamos a concentrar solamente en el versículo 28. Sígueme por favor en tu Biblia. Y desde Mileto mandó llamar a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Y cuando vinieron a él les dijo: vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. ¿Cómo no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo? Y ahora, he aquí que yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, os doy testimonio en este día de que yo soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, el cual él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros, que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos, hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estad alertas, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y darnos la herencia entre los santos. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y la de los que estaban conmigo. En todo os mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando terminó de hablar, se arrodilló, lloró con todos ellos, y comenzaron a llorar desconsoladamente, y abrazando a Pablo lo besaban, afligidos especialmente por la palabra que había dicho, de que ya no volverían a ver su rostro, y lo acompañaron hasta el barco. Versículo 28. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, el cual él compró con su propia sangre. Hemos titulado al sermón del día de hoy: Cuidando la iglesia de Dios. Lo que nosotros queremos ver son 4 verdades que encontramos en este pasaje, son 4 enseñanzas donde nosotros vamos a ver cómo Pablo hace un llamado a los pastores
Y a lo mejor alguien va a decir, entonces este sermón no es para mí, porque ni soy pastor, ni soy obispo. Pero al final van a ver cómo sí, es para ustedes también. Pablo hace un llamado a los pastores a cuidar la oveja. Pablo les enseña a los pastores cómo deben de depender o de quién deben de depender para poder pastorear de manera correcta la iglesia. Les enseña una manera práctica de cuidar la iglesia de Dios. Y hasta el final nos dice por qué es importante que cuidemos la iglesia. Y antes de comenzar, quiero leer unas frases del libro Deje de coquetear con la iglesia, de Joshua Harris, que lo estuvimos compartiendo el domingo pasado, para centrarnos el por qué es importante que estemos considerando la iglesia desde la perspectiva bíblica, desde una cosmovisión bíblica. Y alguien puede decir, oye, ¿que Hellman no habló 4 sermones acerca de esto? Hellman habló acerca de la importancia de la membresía de la iglesia, de tu responsabilidad como miembro de la iglesia. El día de hoy queremos saber cómo cuidar a la iglesia. Y quiero tomar estos textos del libro porque nos van a traer claridad de por qué es que tú y yo debemos considerarla. Dice Joshua Harris en su libro, y estas son mis palabras. La falta de compromiso con la iglesia por parte de un miembro no solamente trae una afectación a su vida personal, sino que trae una afectación a toda la iglesia. La iglesia en realidad es una idea de Dios. No es un invento o un programa o un plan que los hombres hicieron. Dado que la iglesia es la única institución que Dios ha prometido sostener siempre y edificarla Él mismo. La iglesia es la clave para el crecimiento y la salud espiritual de cada cristiano. Formar parte de la iglesia de Cristo es formar parte de algo más inmenso, algo muy inmenso, de algo que es mejor que cualquier otra institución. La iglesia es el vehículo que Jesús eligió para llevar el mensaje del evangelio a cada generación para poder ver vidas transformadas para su gloria. Cuando tú y yo formamos parte de la iglesia y de la obra de la iglesia, nos ponemos en el mejor lugar posible para invertir nuestras vidas, nuestros talentos, nuestro dinero. Porque la iglesia es el vivero de Dios en el cual todos podemos florecer. La iglesia es el lugar donde aprendemos a amar a Dios. La iglesia es el lugar donde somos fortalecidos. Somos transformados por la verdad de la palabra. Se nos enseña a orar, a adorar y a servir. En la iglesia tenemos la certeza de que estamos invirtiendo bien nuestras vidas. En la iglesia es donde podemos crecer como amigos, como hijos, como cónyuges, como padres. En la iglesia es el lugar donde podemos crecer para la gloria de Dios. Así que tengamos cuidado de ser personas que coquetean con la iglesia. Una persona que coquetea con la iglesia o que no ve la iglesia desde la perspectiva como Dios la ve, porque Dios ve a la iglesia como su esposa, que hay que amarla, la ve como un cuerpo que hay que sostener, y la ve como un templo en la cual habita. Una persona que coquetea con la iglesia y que no ve la iglesia con la misma seriedad con la que Dios la ve, es una persona que muestra siempre una actitud centrada en sí misma, una persona egocéntrica.
La iglesia tiene que satisfacer mis necesidades. La iglesia tiene que atenderme nada más a mí. Una persona que coquetea con la iglesia es una persona que le gusta vivir en independencia. No quiero que nadie se meta conmigo, yo no me meto con nadie. Y por último, una persona que coquetea con la iglesia y que no ve la iglesia desde la perspectiva como Dios la ve, es una persona que critica todo. Critica las sillas, critica la predicación, critica a los hermanos. Y volvemos al punto número 1. Una persona que está centrada en sí misma. En este texto que acabamos de ver, versículo 28, Pablo trae una exhortación a los pastores. Hace un llamado a cuidar la iglesia de Dios. Hace un llamado a que velemos por la iglesia que Cristo ha comprado. A que veamos la iglesia desde la perspectiva de Dios y no desde nuestra perspectiva. Quiero comenzar con el primer punto que encontramos en nuestro texto. Versículo 28, primer parte. Pablo habla y dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey. Pablo hace un llamado a los hermanos a estarnos cuidando. Pero fíjate cómo Pablo trae una instrucción al pastor y le dice, tú tienes que cuidar dos cosas. Una, tienes que cuidarte a ti mismo. Y dos, tienes que cuidar a las demás personas. Un cuidado colectivo. Y quiero comenzar por el primero. Pablo nos llama, mi hermano, a los pastores. Entonces déjenme traigo la claridad porque si no me la voy a pasar diciendo todo el sermón lo mismo. Este sermón no es exclusivo para los pastores. Es para toda la iglesia. Yo como pastor formo parte de la grey de Dios. No creas tú, mi hermano, que tú eres el único que necesita ser cuidado. Yo necesito ser cuidado. No creas tú que tú eres el único que necesita que oren por ti, o que te aconsejen, o que te hablen. Yo necesito que alguien ore por mí, que alguien me aconseje, que alguien me hable. Quiero que tú y yo nos metamos en que Pablo nos está hablando a todos. Primero nos va a traer un llamado a cuidarnos de manera personal. Tú tienes que aprender a velar por tu vida, por tu cristianismo. Pablo en Filipenses nos dice, velad por vuestra salvación con temor y con temblor. De manera personal. Pero en el texto nos llama también a que no seamos egoístas y aprendamos a velar por la vida de la grey. Y en esa grey también están los pastores. También están los líderes. Primer llamado a cuidarnos. ¿Por qué Pablo hace esto? Pablo a Timoteo y a Tito les trajo estas instrucciones. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 16. Pablo le habla a Timoteo y le dice, Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. La enseñanza que tú, Pablo, como pastor, vas a estar trayendo a la iglesia, la enseñanza que tú como pastor estás abrazando, tu postura doctrinal, tu postura teológica, tu entendimiento bíblico, porque de esta manera, si tú tienes cuidado de ti mismo y de la enseñanza, vas a asegurar la salvación tanto de ti mismo como de aquellos que te escuchan. El viernes pasado terminamos aquí el curso hablando el tema de por qué es importante la sana doctrina. Y definíamos la sana doctrina como aquellas palabras
que están ancladas y que son fieles a la Escritura, pero que tienen una aplicación práctica para la vida de los hombres. Que son fieles a las Escrituras, que no se salen de su contexto, que no sustentan la idea del pastor que quiere predicar algo, sino que es algo que el texto dice, que el autor tenía la intención y que trae una aplicación práctica a la vida. Tú y yo tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Mira, yo no soy una persona que escuche muchas predicaciones por YouTube, porque tristemente te encuentras de todo, de todo. Y si tú no sabes distinguir un pasto, un cirlón de asada, tú vas a pensar que las dos cosas son lo mismo. Y si tú no tienes una convicción firme en tu corazón de qué crees, de qué es lo que enseña la Escritura, con mucha facilidad vas a terminar comiéndote lo que te den. Y Pablo dice, ten cuidado, Timoteo. Ten cuidado de lo que aprendes. Ten cuidado de lo que lees. No todas las cosas se edifican, mis hermanos. Uno tiene que saber distinguir. Pablo entonces llama a que los hermanos tengan un cuidado individual, pero algo que nos llama la atención es que no es un cuidado que se debe de vivir en soledad. No es un cuidado que tú digas, bueno, yo me voy a cuidar a mí mismo y me sé cuidar solo, pastor. No hay nadie con quien yo pueda o tenga que rebotar qué estoy creyendo y qué estoy estudiando. En mi último viaje a Ciudad Juárez, al Paso, Texas, que estuve con Helman, yo aprendí un principio que quiero poner en práctica aquí en la iglesia. Los hermanos allá se juntan una vez a la semana, donde ellos están rebotando lo que ellos están estudiando y están siendo edificados por 5 personas más que están estudiando exactamente lo mismo, para que nadie se vaya a ir con una idea de que yo tengo más conocimiento que tú o una interpretación nueva. No. Todos se cuidan de que haya un mismo entendimiento de lo que se está estudiando. Porque de esa manera se cuidan sus propias vidas y cuidan la vida de la iglesia. Pablo lo dijo, porque así de esta manera vas a asegurar la salvación de ti mismo y de los que te escuchan. Cuando tú y yo tenemos cuidado, mi hermano, de lo que aprendemos como cristianos, ve lo que Pablo escribe ahí mismo en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículos 12 y 13, que viene como consecuencia de un buen cuidado personal. Dice, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino antes que sé ejemplo. Deja que tu doctrina, deja que tu enseñanza, permite que el evangelio te marque lo que tú hablas, la manera en cómo tú te conduces, tu forma de amar a los demás, tu fe y tu pureza. Cuídate a ti mismo. Deja que la palabra marque lo que tú debes de hacer, lo que tú debes de creer, como tú debes de amar. Versículo 13 dice, entre tanto que llego, ocúpate de algo. ¿De qué? De la lectura. ¿Para qué? Para poder conocer la doctrina que tiene que cuidar él. Y la segunda cosa que Pablo enseña aquí es un cuidado colectivo. Pero es un cuidado colectivo que tiene que estar caracterizado por el amor, la compasión y el compromiso entre los miembros de la iglesia. Cuídate a ti mismo, cuidado de vosotros mismos y de toda la grey. Todos los miembros somos un solo cuerpo. ¿Quién se ama a sí mismo y no cuida su cuerpo? ¿A quién le vale gorro su cuerpo? ¿A algún valiente? Nadie. ¿Por qué no vemos el cuerpo de Cristo de la misma manera? Todos somos un cuerpo, dice Romanos capítulo 12, versículo 4 y 5. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo
e individualmente miembros los unos de los otros. ¿Qué hombre hay que no cuide su cuerpo? Mira la manera en cómo tú y yo tenemos que cuidarnos. Primeramente debe de haber un deseo de querer ser cuidado. ¿Te has topado con gente así? ¿Que no quiere ser cuidada? ¿Que no quiere ser aconsejada? ¿Que no quiere ser instruida? ¿Que quiere vivir en su propia sabiduría? ¿Sí te ha tocado gente así? A mí me ha tocado mucha gente así. Y cuando comienzas a ver su vida, terminas diciendo, ¿por qué no permitiste que te sirviéramos? ¿Por qué no buscaste que alguien sirviera a tu vida? Y siempre sale el orgullo. Es que cómo es que cómo es que me van a venir a mí a decir cómo llevar mi matrimonio. Este deseo, este cuidado colectivo, mi hermano, siempre comienza con un deseo de querer ser cuidado. Un deseo de querer ser cuidado. Y cuando tú expresas ese deseo, tú tienes que aprender a mostrar humildad en tu cuidado. Dice Romanos capítulo 12, versículo 3, creo, nadie piense de sí mismo más de lo que debe de pensar, piense con cordura, porque formas parte de un miembro, de un cuerpo donde hay muchos miembros. Nuestro cuidado tiene que estar bañado de humildad y de amor. Debe ser un cuidado mutuo, dice Pablo, donde podamos mostrar una actitud de servicio, no donde imponemos nuestros deseos, no donde imponemos nuestros caprichos, sino donde vemos a los demás como más importantes que a nosotros mismos. Es un cuidado donde, según Hebreos capítulo 10, versículo 24, tú y yo tenemos que estimularnos a las buenas obras dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Es un cuidado mutuo donde tenemos que aprender a aceptarnos pues sí, la palabra es aceptarnos. ¿Sí? No encontré otra. Aceptarnos los unos a los otros. Miren, las relaciones de por sí son complicadas. ¿Verdad? De por sí somos difíciles, somos gente complicada por nuestro pecado. Pero el Evangelio siempre hace posible todo. El Evangelio siempre hace posible todo. Ahorita cantábamos, lo viejo pasó, lo nuevo llegó. El Evangelio hace posible todo. Nuestro cuidado, debemos aceptarnos los unos a los otros, porque cada uno de nosotros tenemos una personalidad que Dios nos dio. Que somos transformados a su imagen, definitivamente. Hay un comentario de un autor que se llama Alexander Strange y dice lo siguiente: si la iglesia pasara más tiempo orando unos por los otros, como lo hacen quejándose los unos de los otros, la mayoría de nuestros problemas y quejas desaparecerían. ¿Cómo cuidas la iglesia de manera corporativa? Si la iglesia pasara más tiempo orando los unos por los otros que el tiempo que pasamos quejándonos, criticándonos, otra cosa, dice el autor, sería: nuestras quejas y nuestros problemas terminarían. El pastor o el equipo pastoral no está fuera de este cuidado del que Pablo está hablando. El pastor también es parte de la grey. El pastor cuida a la grey y la grey cuida al pastor. En un entendimiento de Efesios capítulo 5, versículo 21, donde Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso y le dice: iglesia, aprendan a someterse los unos a los otros en el amor de Cristo. El problema que nosotros vemos en estos días, mi hermano, con los pastores, es que pareciese ser como que si ocuparan una posición más alta. Como si los pastores fueran infalibles. No somos así.
Bueno, al menos yo no, yo la riego mucho. Pero yo quiero el día de hoy que veamos, o sea, no me vean a mí ni a ningún otro pastor, ni al cuerpo de liderazgo que se pueda levantar aquí en la iglesia, ni a los hombres que van a estar sirviéndonos en un futuro, como alguien ajeno a la iglesia. Es parte de la Grey. Ellos también necesitan ser exhortados, ellos también necesitan ser animados. Sometiéndonos todos, cada uno en amor al Señor. Obviamente, este sometimiento del cual Pablo está hablando apela también a la madurez y al crecimiento espiritual que tenga cada persona. O sea, no quiere decir que nos vamos, pastor, usted tiene que someterse. A ver, ven, tráeme tus argumentos, ¿verdad? ¿Cuál es tu idea? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Qué te gustaría? Y no estoy hablando de un modelo de gobierno congregacional. Estoy hablando de que tú vengas y quieras compartir algo con nosotros, ¿verdad? Y yo en humildad, yo tengo que aprender eso, es algo que yo tengo que aprender, en humildad a someterme. En la semana, mi hermano Poncho llegó a la oficina 1 hora antes a llamarme la atención por cositas que yo estaba haciendo mal. Y me dice, Poncho, no puedes hacer esto. Necesitas hacer, y el hermano me trajo dirección y dije, Poncho, acepto todo lo que me dijiste. Necesito aprender a hacer eso. Por amor a la iglesia. Hay beneficios, mi hermano, cuando tú y yo nos cuidamos. Cuando tú y yo nos comprometemos en cuidarnos uno al otro, hay grandes beneficios. Y el primer beneficio es que tú y yo somos librados del error de nuestro propio corazón. Cuando tú aprendes a someterte a alguien, cuando tú aprendes a ser cuidado por alguien, tú te estás haciendo un gran bien. Estás librando tu vida de tu propio corazón engañoso y pecador. Tú eres librado, cuando eres cuidado por alguien más, eres librado de apartarte de los caminos del Señor. Dice Santiago capítulo 5, versículo 19 y 20, hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno lo hace volver, la pregunta es, ¿quién es ese alguno? Ese alguno tuvo que haber sido alguien que le preocupó que su hermano se había extraviado. No alguien que dijo, ya no lo he visto en la iglesia. Ha de estar bien. Si alguno de entre vosotros se extravía y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Cuando tú y yo somos cuidados mutuamente, tú te cuidas en lo personal, cuidas tu vida, cuidas tu cristianismo, pero permites que otros te cuiden. Eres librado de tu propio corazón, eres librado de apartarte del camino del Señor, eres librado del orgullo y de la autosuficiencia en la cual vivimos, eres librado y eres enseñado a mostrar amor a las demás personas y permites que tu vida sean enriquecidas por la fe de los demás, por la vida de los demás. En una ocasión, aquí los miércoles, hacíamos una pregunta. ¿Qué te desanima para que tú crezcas como cristiano? ¿Qué te desanima? Y ya daban los hermanos sus respuestas. La segunda pregunta que hice es, ¿qué te anima a querer crecer como cristiano? Y la mayoría de los hermanos dijeron, ver la vida de otros hermanos. Y yo concluí con lo siguiente, dije, la vida de la vida de los hermanos hacen dos cosas. Unos te animan y otros te desaniman. Pero debe de pesar más el animarnos. ¿Por qué debemos cuidarnos como hermanos? Porque tenemos 3 enemigos que quieren destruir tu vida. El primero es el diablo. El diablo quiere destruir tu vida. Al diablo no le importa otra cosa, más que tu vida no esté cimentada en el Evangelio.
Eso es lo que le interesa al diablo, ¿eh? Al diablo no le interesa otra cosa más que vivas engañado, que el evangelio no te resplandezca, que no ames al Señor. Eso es lo que le interesa al diablo. El segundo enemigo es el sistema de valores del mundo en el cual vivimos. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Pero si tú tienes a alguien que te esté cuidando, va a haber alguien que te va a estar trayendo dirección de qué es lo que el mundo te está trayendo, cuáles son los placeres, los deleites que el mundo te está trayendo, los cuales tú tienes que aprender a abandonar. Pero el tercer enemigo y más reacio es tú mismo, tu propio pecado. Por eso es necesario cuidarnos. Y esto nos lleva al segundo punto. ¿Cómo es que tú y yo entonces, como parte de la iglesia, debemos de cuidar la iglesia de Cristo? Pablo dice lo siguiente: debes aprender a depender del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo fue el que te puso en la iglesia. El Espíritu Santo fue el que puso a los obispos en la iglesia. Es el Espíritu Santo a quien tú y yo como pastor y como oveja de la grey, tú como oveja de la grey y como mi hermano, tenemos que aprender a depender del Espíritu Santo para saber cuidarnos los unos a los otros. Porque si tú y yo no dependemos del Espíritu Santo, es muy probable que queramos depender de nuestra propia carne, de nuestras propias motivaciones. Dice en el versículo 28 que el Espíritu Santo los ha puesto a ellos como obispos. ¿Es el Espíritu Santo quien ha levantado los pastores en la iglesia? Los pastores, mi hermano, no deben ser, ni deben ser puestos autonombrados como que, y eso pasa mucho aquí en México. Las iglesias se dividen y agarran al más leído y al más escribido, ¿verdad? Y este es el pastor. Y la pregunta es, ¿quién probó su carácter? ¿Quién evalúa su doctrina? ¿Quién testifica que este hombre está lleno del Espíritu Santo? Oiga, si para servir mesas oraron y pidieron que sean gente llena del Espíritu Santo para servir mesas, ¿quién no dice que por lo menos para un pastor, la iglesia dice: Señor, levanta a alguien, Dios? Obreros, la mies es mucha, Señor, los obreros son pocos, pero no queremos obreros que se autonombren. Dice Pablo, el Espíritu Santo es quien levanta a los pastores. El Espíritu Santo es quien puso a los miembros de la iglesia. En nuestra familia de iglesias, nada más como brevario cultural, en nuestras familias de iglesias de Gracia Soberana, para que un pastor sea pastor, punto número 1, exploran su vida personal, su carácter, exploran la vida de su familia, exploran que la iglesia testifique que ese hombre es llamado. 4, que tenga los dones y talentos que Dios da para la dirección de su iglesia. No solamente es llegar y, órale, pues ahí les va, hermanos, abran la Biblia y ahí les va un chorro, ¿verdad? Ahí les va un chorro mareador. Primero les cuento un poquito de mí, una historia, un viaje, 2, 3 chistes y el pastor habló de la Biblia, habló de Dios, salimos bendecidos. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que capacita no solamente a los pastores para cuidar la grey, el Espíritu Santo capacita a la iglesia para cuidar de la iglesia. Porque ha sido el Espíritu Santo quien ha hecho posible nuestra unión a Cristo. Y cuando tú y yo nos unimos a Cristo, tú y yo nos unimos en un solo cuerpo. Pero ¿de quién debes de depender? Del Espíritu Santo. Acompáñenme a Efesios capítulo 4, por favor.
Fíjense cómo Pablo presenta cómo es el Espíritu Santo quien ha puesto en la iglesia a cada uno de nosotros para nuestra edificación y nuestra dependencia de Él. Dice versículo 11 y al 13, y Él dio, a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién? Él, el Espíritu Santo. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si tú no estás teniendo comunión con el Espíritu Santo, ¿quién guía tu vida? Efesios habla y dice que seamos guiados por el Espíritu Santo, que seamos llenos del Espíritu Santo. Si tú en tu vida cotidiana no estás teniendo tiempo para buscar la llenura del Espíritu, si tú en tu vida cotidiana no estás teniendo tiempo para que el Espíritu Santo venga y transforme tu mente, venga y el Espíritu Santo vivifique la palabra en tu corazón, si tú no estás permitiendo, teniendo tiempo en la semana donde el Espíritu Santo venga y te ponga los frutos del Espíritu y donde tú te estés vaciando de tus pecados o de nuestros pecados, de nuestros malos hábitos, según Efesios capítulo 5, hay que vaciarnos para que el Espíritu Santo venga y ponga frutos en nuestras vidas. Si no estamos haciendo eso, ¿quién está guiando nuestras vidas? ¿Quién guía tu vida? El Espíritu Santo, mi hermano, es la tercera persona de la Trinidad que quiere que aprendamos a tener comunión con Él. Cuando Pablo termina de escribir la segunda carta a los Corintios, él escribe la siguiente frase: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes. ¿Quién guía tu vida? ¿Qué tanto tiempo le estás invirtiendo a tu sometimiento al Espíritu Santo para que cuides de tu vida y puedas cuidar de la iglesia? Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. Tú y yo tenemos un llamado a cuidar a la iglesia. Es un llamado que lo tenemos que hacer en la dependencia total del Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros, el cual da testimonio de que somos hijos de Dios, el cual nos ha sellado como garantía. Y nos dice Pablo, ¿cuál es la manera práctica en la cual tú y yo tenemos que aprender a cuidar la iglesia? Y lo describe de esta manera: pastoreando la iglesia de Dios. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios. Déjenme les traigo cómo se veía un pastor palestino en aquel tiempo. La figura bíblica del pastor que cuida su rebaño, vigilando para garantizar su seguridad, conduciéndolos a pastos verdes, buscando agua limpia, cuidando a las ovejas débiles, buscando a las ovejas perdidas, curando, a la oveja enferma. Esto da una idea de un pastor amoroso y cuidador de su rebaño. La imagen del pastor palestino era muy caracterizada por la proximidad que tenía con las ovejas, la ternura con las que las trataba, la solicitud pronta para atender sus necesidades, la habilidad práctica para ayudarlas en sus cosas, pero aparte necesitaba trabajar arduamente, sufrir mucho y amar en exceso a las ovejas.
Como pastores de la grey de Dios, los pastores debemos aprender a proteger, a alimentar, a conducir y a cuidar el rebaño, siendo ejemplo. Pedro, es el que dice que no sea por obligación, sino que sea como Dios quiere, que sea con el ejemplo en nuestras vidas. Pero así como el pastor tiene que esforzarse por cuidar la oveja tiene que cuidarse por cuidar a los demás y cuidar a su pastor. ¿Cómo es que Pablo cuidó? ¿Cómo es que Pablo puso el ejemplo? Pablo llevó su función pastoral de la siguiente manera. Vamos ahí al texto de Hechos. Vean lo que hacía Pablo. Versículo 21. Pablo hacía un constante llamado al arrepentimiento en las ovejas. Constantemente les estaba diciendo: arrepiéntanse de sus pecados, abandonen sus pecados, no caigan en lo mismo, huyan por sus vidas y crean en Dios. Pastor, pero es que eso que me esté diciendo, que abandone mis pecados, pues me cae bien gordo. Por eso no vengo. Por eso no rindo cuentas, porque no quiero que me digan que me tengo que arrepentir. Pablo hacía su función pastoral. Alguien puede decir: yo quiero que tú seas mi pastor. Bueno, si yo voy aquí al texto, dice Pablo que a cada ratito: hermano, arrepiéntase de su pecado. Hermano, abandone su pecado. Crea en el Señor. ¿A quién le gusta eso? Pero ¿qué más hacía Pablo? Insistía constantemente a que no quitaran la vista de Cristo. Pongan su mirada en Cristo, en Él están completos. ¿Qué más hacía Pablo? Versículo 27, ahí mismo del texto. Versículo 27. No rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Pablo expuso toda la palabra de Dios, alimentándola con la palabra de Dios. Dice un autor: a menos que las ovejas sean alimentadas sabiamente, estas se volverán ovejas raquíticas y enfermas. Pero tú puedes llevar alimento a la oveja y la oveja no querer comer. Eso es muy diferente. El pastor puede llevarlos a los pastos verdes, llevarles alimento sano y la oveja no querer comer. ¿Qué más hacía Pablo en su cuidado pastoral? Versículo 31. Por tanto, estad alertas, recordando que por 3 años, día y noche, no cesé de ¿qué? ¿Cuánto tiempo? ¿Cada cuándo? Y aquí uno les habla un día y ya se sienten. Ya que el pastor ya me trae en jaque. 3 años amonestándolos. Hermanos, cuiden su vida, hermanos, lean su Biblia, hermanos, amen la iglesia, hermanos, comprométanse con la iglesia, hermanos, sean buenos cristianos. 3 años, día y noche. Hermano, no deje de congregarse. Hermano, es un mandato, no es una opción. Nuestros problemas es que los mandatos los hacemos opcionales. No dejar de congregarse como unos tienen costumbre. Bueno, yo me acostumbro. Pablo los amonestaba. ¿Qué más hacía Pablo? Pablo los protegía de los lobos, de los lobos feroces, de los falsos maestros.
Pablo empezó a atender las necesidades de los hermanos. La labor pastoral, mi hermano, no es una cosa que solamente yo como pastor de la iglesia tengo que hacer o el grupo de ancianos que se vayan a levantar deben de hacer. Es un cuidado, el cuidado pastoral, todos lo debemos de ejercer. Todos tenemos dones y talentos. Unos tienen el don del servicio, de la enseñanza, de la hospitalidad, del dar. Todos tenemos dones que no son necesarios para nuestra edificación. Yo necesito de ti. Nos necesitamos mutuamente. Nos tenemos que proteger los unos a los otros. Tenemos que exponernos el consejo de Dios. Tenemos que llamarnos al arrepentimiento. Tenemos que estarnos exhortando, no apartes tu fe de Cristo. Tenemos que estarnos amonestando cuando caemos y cuando vemos que estamos en pecado. Pero aparte tenemos que amarnos con ternura, con solicitud, con prontitud. Y esto nos lleva a nuestro último punto. ¿Por qué es que Pablo hace este llamado? Porque Pablo tenía una visión correcta de qué es la iglesia. Pablo tenía una cosmovisión bíblica perfectamente centrada en qué es la iglesia y quiénes son los que forman la iglesia. El texto lo dice de esta manera. Por tanto, estad alertas, recordando, Hechos 20, 28. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. La iglesia no le pertenece al pastor. El pastor no es dueño de tu alma. La iglesia le pertenece a Cristo. Yo solamente soy un servidor inútil que hago lo que se me ha pedido hacer. Y los que sirven aquí, véanse igual, siervos inútiles. Inútiles. Solamente hacemos lo que se nos pide. Así todos nos mantenemos con los pies en la tierra. ¿Qué haces en la iglesia? Pues soy un siervo inútil. ¿Por qué? Es que nada más hago lo que me piden. Y el pastor también es un siervo inútil. Que también hace lo que le piden nada más. La iglesia no le pertenece a la familia de iglesias de Gracia Soberana a la cual nosotros pertenecemos. Es una bendición formar parte de un grupo de familias. Porque ellos cuidan de nuestras vidas y nosotros cuidamos de las de ellos a nuestros niveles, a lo que nosotros podemos. La iglesia le pertenece a Cristo y Pedro, así lo expresa en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Vayan conmigo ahí, por favor. Primera de Pedro 1, 17. La iglesia le pertenece a Cristo porque Él la compró con su sangre preciosa. Y si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro y plata, sino que fuisteis redimidos con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. ¿Te fijas por qué es importante cuidar la iglesia? Porque tú y yo le pertenecemos al Señor. El hermano que te cae gordo ha sido comprado con la misma sangre con la que tú fuiste comprado.
El hermano al que no le quieres hablar, con el que no te quieres juntar, ha sido justificado con la misma sangre, por el mismo Cordero de Dios. Y Él los ve diferente. Él nos ve igual a ti y a mí. ¿Por qué tú y yo somos así? ¿Por qué tú y yo no permitimos que la palabra de Dios venga y nos permita ver a la iglesia como debe de ser? Cristo la ve como su novia, la ve como su cuerpo, la ve como el templo. Tú y yo, ¿cómo la vemos? Él la ve como aquella novia que fue comprada con su sangre, le costó su sangre. Pero tú y yo somos tan orgullosos que menospreciamos la iglesia de Cristo. Por eso es importante cuidarla, porque le costó a Él. ¿Por qué tú y yo con tanta facilidad la queremos dividir? ¿Por qué con tanta facilidad la queremos menospreciar? ¿Por qué con tanta facilidad la vemos como poca cosa? Y no estoy hablando de los cuatro paredes, mis hermanos. Estoy hablando de nuestras vidas. ¿Por qué nos vemos con tan poca cosa? Si tú eres salvo, tú has sido comprado por precio. Te caiga bien el de al lado o no. Él también fue comprado por el mismo precio. Y no solamente fuimos comprados por precio. Segunda razón por qué es importante cuidarla es porque fuimos comprados para ser posesión de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vosotros sois linaje de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Tú y yo le pertenecemos a Él. Por eso es importante cuidarnos. Quiero terminar con esto. ¿Por qué es relevante entonces cuidar a la iglesia? Primer punto es porque tú y yo somos columna y sostén de la verdad. La iglesia es columna y sostén de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. ¿Por qué es relevante cuidar la iglesia? Porque a la iglesia se le ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿Por qué es relevante cuidar la iglesia? Porque a la iglesia se le ha dado lo más precioso, que es el Evangelio de Jesucristo, para anunciarlo a los perdidos y ellos conozcan a Jesús. Pero si entre tú y yo nos estamos destruyendo, si entre tú y yo nos estamos consumiendo, ¿qué verá el mundo afuera? Dios ve a su iglesia como su esposa, como su cuerpo, como un magnífico templo edificado con piedras vivas. Nosotros no podemos ver la iglesia de Dios de otra manera a como Dios la ve. No importa qué persona forma parte de la iglesia, rico, pobre, alto, bajo, con estudios, sin estudios, no importa. Dios no hace acepción de personas. Cada uno de nosotros formamos la iglesia de Cristo. Cada uno de nosotros tenemos o tuvimos el mismo costo. Aquellas personas que a nuestros ojos no tienen valor por lo egoísta y arrogante de nuestro corazón, son valiosas para Dios porque Él las compró con su propia sangre. ¿Cómo vas a cuidar la iglesia que Cristo compró con su sangre? Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu palabra. Señor, primeramente queremos darte gloria y honra a ti, Señor, porque a cada uno de los que estamos aquí, tú nos has comprado con tu sangre preciosa.
A cada uno de nosotros nos has redimido, Señor, con tu sangre, has perdonado nuestros pecados, nos has justificado, nos has puesto tus vestiduras de rectitud y ahora somos tus hijos, somos tu iglesia. A ti te costó, Señor, a tal punto que dejaste tu gloria para bajar y ser hombre y servirnos y llevar nuestra maldición, cargar con nuestro pecado, sentir el abandono del Padre. Dejaste tu trono de gloria y nos atrajiste hacia ti. Y ahora aquí estamos, Señor, formando parte de tu iglesia. Señor, has puesto tu Espíritu Santo en nosotros. Señor, y has puesto pastores al cuidado de nuestras vidas. Y has puesto hermanos al cuidado de nuestras vidas. Señor, ayúdanos. Queremos cumplir, Señor, con esta hermosa labor de pastorearnos los unos a los otros, de cuidarnos los unos a los otros, de protegernos los unos a los otros, Señor, de alimentarnos, de exponernos el consejo de Dios, de amonestarnos cuando estamos mal, de llamarnos al arrepentimiento, Señor, cuando nos es necesario, de traernos palabras de ánimo y de consuelo, Señor, para no quitar nuestra vista delante de ti. Señor, enséñanos a amar la iglesia de la misma manera como tú la amas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Búscanos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Durango y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en calle Alberto Terrones, número 733, zona Centro Sur, Durango. Estaremos contentos de recibirte.